A finales de 2024, un pequeño grupo internacional de investigadores inició una expedición completamente clasificada. Para algunos, esto podía convertirse en el error científico más escandaloso del siglo. Para otros, en una oportunidad única de reescribir la historia del mundo. El objetivo era claro y tremendamente audaz: encontrar pruebas materiales del éxodo bíblico. Y lo que fue descubierto superó todas las expectativas, por su escala, sus detalles y sus consecuencias. Antes de continuar, una pequeña petición. Tu me gusta y tu suscripción ayudan a que este contenido llegue más lejos. Gracias. Ahora sí, volvamos al inicio de la operación. Sin ruedas de prensa, sin entrevistas, solo correspondencia cifrada, canales cerrados y discretas insinuaciones en círculos científicos muy selectos. A finales de 2024, bajo la apariencia de una simple expedición para estudiar corales, llegó al puerto jordano de Aqaba un equipo de personas que, en cualquier otra circunstancia, jamás se habrían encontrado en un mismo lugar. Ahí estaban, ingenieros submarinos de compañías petroleras, acostumbrados a manejar robots en profundidades extremas, exbuzos militares, veteranos de operaciones en condiciones de visibilidad nula, y varios arqueólogos y egiptólogos de renombre mundial cuyos nombres fueron ocultados deliberadamente para no destruir sus carreras académicas. Todos ellos sabían muy bien, si encontraban lo que estaban buscando, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Los unía una idea, casi insensata: el deseo de comprobar una leyenda de la que la ciencia oficial se ha estado apartando durante casi medio siglo. Una historia que comenzó con la declaración de un solo hombre, Ron Wyatt. A finales de los años 70, este modesto enfermero de Tennessee afirmó haber encontrado en el fondo del Golfo de Aqaba las ruedas de los carros de guerra del ejército del faraón Ramsés II. Sus palabras fueron ridiculizadas, calificadas de fantasía de un aficionado sin formación, y el hallazgo de mito hermoso, pero sin fundamento. Sin embargo, el equipo de 2024 no era un entusiasta solitario. Eran profesionales, armados con tecnología que haría envidiar a laboratorios militares. Su barco, discreto y alquilado bajo identidades neutrales, ocultaba un verdadero arsenal de dispositivos avanzados. El instrumento principal era un sonar de barrido lateral con apertura sintética capaz de crear modelos tridimensionales extremadamente detallados del relieve del fondo marino, distinguiendo objetos de apenas unos centímetros. Junto a él trabajaba un perfilador acústico, un dispositivo que enviaba ondas de baja frecuencia capaces de penetrar bajo capas de arena y sedimento como un rayo X atravesando tejido, revelando estructuras ocultas. Pero la pieza clave era el magnetómetro de protones, un sensor ultrapreciso capaz de detectar minúsculas variaciones en el campo magnético terrestre. Era él quien debía encontrar rastros de metal, bujes de bronce, sujetadores, aros, aquello que pudiera haber sobrevivido de las antiguas carrozas. Pero incluso con toda aquella tecnología, la expedición estuvo a punto de fracasar antes de comenzar. Los intentos de obtener financiación oficial terminaron en una serie de rechazos contundentes. Universidades, fondos científicos y organizaciones arqueológicas calificaron el proyecto como una persecución de fantasmas bíblicos y temían por su reputación. En los pasillos académicos se burlaban abiertamente del equipo. Uno de los representantes de la Autoridad de Antigüedades de Israel
según se cuenta, les lanzó una frase que se convirtió casi en símbolo de su obstinación. En esas aguas no hay nada, excepto corales y neumáticos arrojados desde yates. Las cosas se complicaron aún más debido a intereses políticos. A través de canales diplomáticos no oficiales, los gobiernos de Egipto, Arabia Saudita y Jordania recomendaron encarecidamente no realizar ningún tipo de operación submarina independiente en el Golfo de Aqaba. El pretexto formal, la protección de reservas marinas y la importancia estratégica de la ruta marítima. Pero el equipo lo entendía perfectamente. La verdadera razón era otra. Alguien con influencia no quería que esas aguas fueran tocadas. Y aún así, la expedición se llevó a cabo. El proyecto fue salvado por inversores privados anónimos, entusiastas adinerados de la arqueología bíblica que llevaban décadas siguiendo la historia de Wyatt. Aceptaron financiar completamente la operación, pero con una condición inquebrantable: silencio absoluto, sin nombres, sin prensa, sin informes hasta que se encontrara una prueba contra la que no se pudiera discutir. Tras meses de complejas operaciones preparatorias, obtener permisos a través de intermediarios, transportar el equipo desmontado y construir una logística casi quirúrgica, el equipo finalmente se dispuso a hacer aquello que la mayoría de los especialistas consideraba una fantasía, a un lugar que muchos no dudaban en llamar un mito nacido del fervor religioso. Pero incluso en la era del control digital total, lo imposible no puede ocultarse por completo. A la red se filtró una única fotografía de su embarcación, una imagen satelital tomada por un satélite comercial. Junto a ella, una breve frase apareció en un foro cerrado de buzos: el regreso al lugar donde cayó el faraón. Y eso fue suficiente. Primero, susurros entre entusiastas, luego discusiones en redes sociales y pronto la misión, que intentaba permanecer en las sombras, terminó en los titulares de los grandes medios. El nombre de Ron Wyatt, hace tiempo ridiculizado y enterrado en el ámbito académico, se volvió de nuevo viral. Para entender qué buscaba realmente el equipo de 2024, debemos retroceder hacia una figura tan enigmática como controvertida. Ron Wyatt no era arqueólogo, no tenía títulos, licencias ni prestigio académico. Trabajaba como enfermero anestesista en Tennessee. Pero bajo su apariencia sencilla se escondió una convicción inquebrantable. La Biblia no era una colección de símbolos y parábolas, sino una crónica histórica literal, capaz de ser confirmada con hallazgos materiales. En la década de 1970, Wyatt vendió parte de sus bienes, tomó una larga licencia sin sueldo y partió en busca de pruebas de los acontecimientos bíblicos. Financiaba sus expediciones él mismo, reuniendo fondos a través de amigos, pequeñas donaciones de comunidades religiosas y conferencias en pequeños pueblos del interior de Estados Unidos. No buscaba la fama en el sentido habitual. Estaba convencido de que su labor no era una ambición personal, sino el cumplimiento de un llamado superior: encontrar huellas tangibles de los milagros descritos en los textos antiguos. Una de sus primeras expediciones lo llevó a Turquía. Allí Wyatt afirmó haber descubierto el rastro petrificado del Arca de Noé en una ladera del Ararat, cuya forma y dimensiones coincidían, según él, casi exactamente con las bíblicas. Más tarde viajó a Arabia Saudita y señaló la montaña Jebel al-Laus como el verdadero monte Sinaí. Afirmaba que la cumbre parecía carbonizada, como si hubiera sido expuesta a un fuego de temperatura inimaginable. Incluso llevó muestras de roca, asegurando que habían sufrido un calentamiento más allá de cualquier proceso natural conocido. Cada una de sus declaraciones provocaba un efecto explosivo. En círculos religiosos lo recibían como a un profeta. La academia, en cambio, lo consideraba un aficionado, un buscador de sensacionalismo, un hombre que deseaba demasiado encontrar un milagro y que por eso, según sus críticos, se equivocaba. Pero hay un detalle importante. Varios de sus hallazgos fueron confirmados posteriormente de manera indirecta por estudios independientes. Y fue precisamente por eso que décadas después se volvió a seguir su último rastro.
A Wyatt se le percibía o bien como un visionario inspirado, o como un peligroso seductor que engañaba a millones de creyentes. Pero ninguna de sus afirmaciones causó tanto impacto como su inmersión en las aguas del Mar Rojo en 1977. Ese año, Wyatt, junto con sus 2 hijos, viajó a la costa oriental de la península del Sinaí, a un lugar remoto conocido como la playa de Nubeiba. Su equipo era de lo más simple: máscaras, tubos y aparatos de respiración ligeros comprados en una tienda de buceo. Sin apoyo oficial, sin acompañamiento científico. Pero no se lanzó al agua al azar. Antes de la expedición, Wyatt realizó un análisis detallado de los textos bíblicos y de antiguos mapas, tratando de reconstruir la ruta del Éxodo. Según él, lo que vio bajo el agua cambió su vida para siempre. Habló de estructuras cubiertas por completo de coral que recordaban con claridad los aros de antiguas ruedas de carro. Afirmó haber distinguido formas con 4, 6 e incluso 8 radios, exactamente el tipo de ruedas utilizadas por el ejército de Ramsés II. Dijo haber encontrado fémures humanos, así como varios cráneos. Pero el objeto más enigmático fue uno circular, que, a diferencia de los demás, casi no estaba cubierto de coral y reflejaba la luz bajo el agua. Wyatt estaba convencido de que había visto una rueda recubierta de oro o electrón, una aleación de oro y plata que los egipcios utilizaban para adornar las carrozas ceremoniales del faraón. Además, Wyatt fue el primero en prestar atención a una característica topográfica única de esa zona. En el fondo del Golfo se extiende una elevación natural, una especie de cordillera submarina o puente que conecta Nueivá con la costa de Arabia. Según su convicción, ese era el camino por el que Moisés condujo a su pueblo a través del mar. El relieve, la ubicación, la distancia, todo coincidía de manera sorprendentemente precisa con las descripciones conservadas en los textos antiguos. Para Wyatt, no se trataba simplemente de un descubrimiento sensacional. Él lo consideraba una confirmación literal del milagro bíblico. Sin embargo, cuando se le pidió presentar pruebas ante la comunidad científica, surgió el problema. Casi no tenía nada que mostrar. Las fotografías tomadas con una cámara submarina barata eran borrosas y difíciles de interpretar. No llevó a la superficie ni un solo objeto para someterlo a análisis. No publicó ningún estudio revisado por pares. Por eso, la arqueología oficial rechazó sus afirmaciones con rapidez. Los científicos lo acusaron de carecer de método, de basarse en conjeturas visuales y de ver no lo que había, sino lo que quería creer. Y aún así, su historia no desapareció, se convirtió en leyenda. Con los años, investigadores independientes, aficionados y entusiastas siguieron regresando a sus palabras. Y la pregunta principal permaneció inalterada, dolorosamente simple. Si Wyatt realmente vio todo eso, entonces ¿por qué nadie más logró confirmarlo? Porque el cruce del Mar Rojo no es solo un antiguo relato, es uno de los pilares centrales de 3 religiones del mundo. Y si realmente ocurrió, su prueba cambiaría el curso de la historia. En el relato bíblico, el pueblo de Israel se encuentra en una situación desesperada. Frente a ellos se extiende el mar, y detrás, acercándose rápidamente, avanza el ejército del faraón. En aquel tiempo, la fuerza militar más móvil y letal del mundo. Y es en ese momento cuando ocurre lo que se describe en el libro del Éxodo. Moisés levanta su bastón y un fuerte viento del este comienza a empujar las aguas, dejando al descubierto el fondo. A ambos lados se levantan muros de agua, formando un pasaje, un camino seco en medio del mar por el cual la gente escapa de la muerte. Cuando las carrozas de Ramsés II se lanzan tras ellos, las aguas regresan y los engullen. Soldados, caballos y ruedas desaparecen bajo las olas. Para millones de personas, este episodio se convirtió en un símbolo de salvación, protección divina y poder de la fe. Pero detrás del significado religioso se esconde una pregunta que ha provocado debates durante décadas. ¿Pudo esto ocurrir realmente?
Y si es así, ¿dónde exactamente? En el texto original en hebreo, para referirse al mar, se utiliza el término Yam Suf, que durante mucho tiempo se tradujo como Mar Rojo. Sin embargo, muchos lingüistas e historiadores señalan que una traducción más precisa sería Mar de los Juncos. Esto dio origen a una teoría popular según la cual el cruce pudo haber ocurrido en zonas pantanosas y poco profundas del delta del Nilo, por ejemplo en las áreas de los lagos Bala o Timsá. En ese caso, el milagro podría explicarse por una rara combinación de factores naturales, un viento extremadamente fuerte que empuja el agua, o incluso el efecto lejano de un tsunami. Pero esta versión tiene un problema serio. El ejército del faraón, compuesto por carros ligeros y rápidos, difícilmente podría ahogarse en aguas poco profundas. La magnitud de la catástrofe descrita no coincide con las condiciones de un pantano. Precisamente por eso, la teoría de Ron Wyatt sobre el cruce por el Golfo de Aqaba, es decir, por un brazo auténtico y profundo del Mar Rojo, parecía a la vez audaz y lógica. Los defensores de esta versión señalan que la playa de Nuweiba es una enorme llanura natural, capaz de albergar a una multitud con carros y animales, exactamente el tipo de trampa descrita en el texto bíblico. Por ambos lados, la playa está rodeada de montañas, y frente a ella, el mar. Y lo más importante, bajo el agua existe realmente un puente de tierra natural. Los mapas batimétricos modernos muestran que, a ambos lados de esa elevación submarina, la profundidad desciende bruscamente a 800 o 1000 metros, pero el propio relieve tiene solo 30 o 40 metros de profundidad, descendiendo suavemente desde la costa del Sinaí y luego elevándose de la misma manera hacia la costa de Arabia. La anchura de este paso natural es de casi 1 kilómetro. Es la única formación de este tipo en toda la región del Mar Rojo. Sin embargo, la ciencia oficial sigue siendo escéptica. Investigadores reconocidos como el egiptólogo Zahi Hawass y el arqueólogo Israel Finkelstein afirman que la historia del Éxodo no refleja acontecimientos reales. Según ellos, se trata de un mito cultural, creado durante el exilio babilónico para fortalecer la identidad nacional y la memoria histórica. Desde esta perspectiva, el relato nunca estuvo destinado a ser interpretado literalmente, es símbolo, no crónica. Y el argumento principal de los críticos permanece invariable: la total ausencia de pruebas arqueológicas directas. Durante un siglo entero de expediciones arqueológicas en la península del Sinaí, no se encontró ni un solo rastro que pudiera vincularse con certeza a los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel. Ni restos de campamentos, ni huesos, ni siquiera fragmentos de cerámica. Y lo más importante, no se halló ningún indicio del ejército derrotado de Egipto. Pero, ¿y si durante todo este tiempo se estuvo buscando en el lugar equivocado? ¿Qué pasaría si la evidencia no estuviera bajo la arena del desierto, sino profundamente sumergida, en el frío y el silencio del mar? Las primeras semanas de trabajo de la expedición de 2024 parecían una pérdida de tiempo. Los sonares escaneaban el fondo metro a metro, y en las pantallas se repetía lo mismo: formaciones de coral, dunas de arena, afloramientos rocosos, ni una señal de estructuras artificiales. La tensión en el barco aumentaba. Los inversores, siguiendo los informes diarios, empezaban a hacer preguntas incómodas. Los escépticos, fuera de la expedición, casi celebraban la derrota. Parecía que todo había sido una ilusión costosa, envuelta en esperanza y fe. El equipo estuvo a punto de dar la orden de finalizar la misión. Y fue justo entonces, cuando la esperanza casi se había extinguido, que todo cambió. Un joven operador, revisando los datos del perfilador acústico, notó una anomalía apenas perceptible. No era una figura, ni un objeto. Era una línea, una franja recta y ancha oculta bajo casi 2 metros de sedimento. Se extendía exactamente desde la playa de Nuweiba hacia la costa árabe, coincidiendo perfectamente con la elevación submarina.
como si un arado gigantesco hubiera surcado alguna vez el lecho del mar, dejando una huella que con el tiempo fue cubierta por la arena. No se parecía a ninguna formación geológica natural conocida. Parecía un rastro, el rastro de algo inmenso, veloz y, quizá, catastrófico. Este hallazgo se convirtió en el punto de inflexión de toda la operación. El equipo concentró la investigación por completo en la zona de la anomalía. Fue precisamente a lo largo de esa cicatriz donde decidieron utilizar su instrumento principal, el vehículo submarino de operación remota Odiseo 7. No era simplemente un dron con cámara. Odiseo era un sistema robótico complejo, potentes reflectores, manipuladores capaces de sujetar y levantar objetos con precisión, sensores ultrasensibles, módulos de navegación y una cámara capaz de transmitir imagen en 4K en tiempo real. Metro a metro el dron comenzó a descender hacia la oscuridad. En la superficie reinó un silencio casi irreal. Nadie pronunció palabra. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla. Al principio, la cámara solo mostraba una densa bruma azul verdosa. Luego, el fondo arenoso, iluminado por los haces duros de los reflectores. Y de pronto, de la nada, algo comenzó a tomar forma en la imagen. Un contorno, una silueta, una figura imposible de confundir incluso si uno quisiera. Un disco perfectamente circular, de pie, en posición vertical, como si alguien lo hubiera dejado allí ayer, cubierto por completo por capas de coral y aún así reconocible hasta el estremecimiento. Era una rueda antigua, una rueda que, según todos los libros de historia, no debería estar allí. En la sala de mando alguien aspiró aire con fuerza, otro se llevó la mano a la boca. Desde la oscuridad del pasado, a través de la espesura del agua y del tiempo, en la pantalla emergía una imagen de 3.500 años. Y esa fue solo la primera silueta. Frente al objetivo del Odiseo 7, apareció lentamente la primera rueda, con 6 radios claramente distinguibles. El dron la rodeó con cuidado, iluminando cada detalle. Se podía ver cómo las incrustaciones de coral, como una piel petrificada, recubrían la base metálica y de madera, conservando la forma como si alguien la hubiera sellado a propósito. Luego, apareció una segunda rueda, una tercera, una cuarta. Algunas yacían de lado, casi completamente enterradas en el sedimento, otras estaban destrozadas, como si una fuerza colosal las hubiera arrancado y lanzado al caos. Todo eso ya era impresionante, pero lo que se reveló después cruzó el límite de la ciencia y se convirtió en algo mucho más inquietante. Entre las ruedas y sus fragmentos se distinguían huesos, fémures, costillas, vértebras, entrelazadas como si cuerpos humanos y equinos hubieran sido triturados juntos en un solo torbellino inimaginable. Entre ellos, cráneos. Uno, otro, un tercero, mirando hacia la eternidad con órbitas vacías. No parecía el lugar de un naufragio. No parecía una tumba. Era la imagen de la destrucción de un ejército. Su instante final, congelado durante 3.500 años. El operador acercó lentamente el magnetómetro al cubo de una de las ruedas. Las cifras en la pantalla se dispararon. Bajo la coraza de coral había metal, bronce o una aleación afín, correspondiente a la época del nuevo reino egipcio. Los arqueólogos se miraron entre sí. Su sospecha estaba empezando a hacerse real. Pero lo más increíble aún estaba por venir. Entre la multitud de fragmentos cubiertos de coral, el aparato se encontró con un objeto que destacaba de inmediato. También era una rueda, con 8 radios, pero casi no tenía coral. Su superficie era lisa, y bajo los reflectores brillaba tenuemente como un tesoro enterrado. Cuando el manipulador tocó con cuidado el borde de la rueda, todos en la pantalla vieron un reflejo inconfundible. A bordo realizaron un análisis espectral.
Y los datos lo confirmaron. Era electrón. La aleación de oro y plata que se utilizaba para recubrir objetos pertenecientes a la realeza y a los altos comandantes. No era la rueda de un soldado común, ni de un oficial, ni siquiera de un héroe de élite. Era la rueda de un gobernante, un comandante supremo, quizá del faraón mismo. En la sala de control reinaba un silencio sepulcral. Nadie dijo nada, no porque no supieran qué decir, sino porque todos comprendían la magnitud de lo que estaban viendo. Más tarde, cuando un buzo descendió para confirmar y tomar muestras, su voz por la radio fue baja, ronca, casi asustada. Esto no está bien. Dios, esto no está nada bien. Y no se refería a un peligro físico. Hablaba de lo que había comprendido, de lo que habían encontrado. No eran simplemente artefactos. Era una fosa común oculta bajo el mar. Los restos de un ejército que desapareció en un solo instante, como lo describe el antiguo texto. Si en el fondo del Golfo de Aqaba realmente yacen los restos del ejército de la época de Ramsés II, entonces el principal argumento de los escépticos, el argumento de la ausencia de pruebas arqueológicas, ya no existe. Las pruebas siempre habían existido, simplemente se buscaban en el lugar equivocado. No en tierra firme, entre arena y rocas ardientes, sino en la oscuridad del mar. Este descubrimiento obliga a mirar la Biblia desde otra perspectiva, no como una colección de símbolos y leyendas, sino como un documento histórico sorprendentemente preciso, cuya confirmación había permanecido inaccesible solo porque la humanidad no disponía aún de la tecnología necesaria para observar a tales profundidades. ¿Por qué precisamente la playa de Nuibea y la elevación submarina? Desde un punto de vista militar y logístico, es el único lugar de toda la región que coincide plenamente con la descripción del texto antiguo. La inmensa llanura de la playa pudo albergar a decenas, quizás cientos de miles de personas, con ganado y carretas. Y la elevación submarina, un ascenso natural del lecho marino, pudo convertirse bajo ciertas condiciones en un pasaje natural. Los oceanógrafos llaman a este fenómeno retirada por viento. Modelos computacionales realizados por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricos de Estados Unidos demostraron que, si durante 10 a 12 horas sopla un viento del este fuerte y constante, alrededor de 100 km por hora, el agua en golfos de este tipo puede retroceder temporalmente, dejando al descubierto el fondo. La Biblia lo describe con el lenguaje de su época. Y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda la noche, y el mar se convirtió en tierra seca. Lo que se consideraba un milagro adquiere los contornos de un fenómeno natural extremadamente raro, pero posible. El milagro y la ley de la naturaleza a veces son lo mismo, simplemente nombrado con diferentes palabras. ¿Por qué no se pueden sacar los artefactos a la superficie y exhibirlos en museos? La razón está en su fragilidad extrema. 3.500 años en agua salada los han vuelto casi fantasmales. Los corales, que milagrosamente conservaron la forma de los objetos, al mismo tiempo se convirtieron en su trampa. Si estas estructuras se extraen y cambian la presión, la temperatura o la composición química del entorno, los objetos simplemente se desintegrarán. La madera hace mucho que dejó de existir. El metal perdió su fuerza y estructura. Lo que queda son moldes, formas mantenidas por un sarcófago de coral. Son prisioneros eternos del fondo del mar. Y en ello hay una simbología inquietante. La memoria está preservada, pero no puede tocarse. Sin embargo, existe otro nivel del problema, el político.
Reconocer oficialmente estos hallazgos significaría la necesidad de reescribir no solo los libros de historia, sino también los fundamentos mismos de la identidad y la visión cultural del Oriente Medio, donde cada lugar, cada mito y cada punto del mapa es una cuestión de ideología, identidad y poder. Un descubrimiento así podría alterar el equilibrio de influencia entre estados, instituciones religiosas y narrativas culturales. Y no todos están dispuestos a permitir que eso suceda. Es posible que por eso la expedición de 2024 se encontrara con una resistencia de la que nadie habló públicamente, pero que se percibía en cada paso. Es posible que alguien, en los niveles más altos, sabía o al menos sospechaba lo que ocultaba la profundidad del Golfo de Aqaba y prefería que este secreto permaneciera en la oscuridad del agua y del tiempo. El descubrimiento en el Mar Rojo no es un punto final en el antiguo relato. Es una enorme elipsis, un portal abierto hacia un pasado que estuvo cerrado para nosotros durante milenios. Si las carrozas y el ejército del faraón yacen realmente en el fondo del Golfo de Aqaba, si aquel episodio no fue una metáfora, sino un acontecimiento histórico real, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué más de lo que consideramos leyenda podría ser verdad? Los debates sobre la verdadera ubicación del monte Sinaí vuelven a encenderse con renovada fuerza. Equipos de investigación, armados con georradares, imágenes satelitales y drones de alta precisión, regresan nuevamente a las regiones remotas de Arabia Saudita, hacia la montaña Jebel al-Laus. En su cima, extrañas rocas negras, como si hubieran pasado por un fuego inimaginable, y al pie, altares antiguos y petroglifos completamente atípicos para esa región. Mientras tanto, en Turquía, al pie del monte Ararat, nuevas expediciones utilizan tecnologías de escaneo sísmico para intentar demostrar que la gran estructura dentro de la montaña no es una simple anomalía natural, sino los restos petrificados del Arca de Noé. El análisis de los textos antiguos ya no se confía solo a los humanos, sino también a la inteligencia artificial, capaz de comparar descripciones, mapas geofísicos, datos satelitales y evidencia arqueológica, revelando patrones antes invisibles al ojo humano. Hemos entrado en una nueva era, una era en la que los secretos del pasado se revelan no con pico y brocha, sino con algoritmos, ondas de radar, escáneres de profundidad y millones de líneas de cálculo. Una era en la que la frontera entre fe y hecho se vuelve casi transparente.